Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, en Santiago 4, de los versos 13 al 17. Por favor, cuando lo tengan, pues, si se ponen de pie para hacer la lectura. Ustedes nomás me siguen con su vista, yo lo haré. Yo lo leeré. Amén. Por lo que veo ya todos están listos, así que vamos a la palabra del Señor. Dice así, Santiago 4, 13 al 17. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Señor, oh Padre, te damos gracias por este día precioso, el día del Señor. Te doy gracias, oh Dios, por esta epístola de Santiago. Hemos compartido ya muchas cosas, oh Dios, muy prácticas para nuestra vida diaria. Y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a compartir esos principios, esas enseñanzas prácticas. Te ruego, Dios, que bendigas al predicador, porque necesita mucho de ti, oh Dios, al exponer tu palabra en esta ocasión. Con la meta y el propósito siempre que tú, oh Dios, seas honrado y glorificado. Bendice al oyente, al creyente que sea edificado, y al incrédulo trae convicción, Padre. En el bendito nombre de Cristo, Señor, Cristo nuestro Señor y Salvador, y para su gloria. Hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. Señor les bendiga. Bueno, les comento siempre que en esta epístola de Santiago, aquí no encontramos pasos o enseñanzas doctrinales de cómo creer en Jesucristo, cómo ser salvo, sino que Santiago nos enseña, después de haber creído y haber obtenido la salvación, cómo vivir esa vida, ¿sí? Cómo dar frutos de arrepentimiento, cómo mostrar con nuestra vida que hemos sido regenerados, hemos sido cambiados en nuestra mente, hemos nacido de nuevo. Ese es el trabajo de Santiago eso es lo que Santiago en toda su epístola trata de enseñarnos. Y ahora va a ser lo mismo, ¿verdad? Y el título de este sermón es ¿cómo responder a la voluntad de Dios? La escritura, ya la leímos, Santiago 4, 13 al 17, y la serie La fe que obra. Bueno, hermanos, nuevamente la escritura, ya lo hemos dicho, dan muchas características, ya lo vimos, muchas características de un cristiano verdadero, como por ejemplo el amor a Dios, el arrepentimiento, hermanos, del pecado, la humildad, la imparcialidad, la devoción a la gloria de Dios, la oración, el amor a los demás, la separación del mundo, la santificación, el crecimiento y la obediencia. Todas estas son características que deben de existir en toda aquella persona que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Deben de estar ahí estas características. Amén. Pero hermano, nada resume con mayor claridad el carácter de un cristiano verdadero, un cristiano genuino, que el deseo de hacer la voluntad de Dios. No hay nada más, hermano. Todas estas que hemos mencionado deben de existir, pero el hacer la voluntad de Dios siempre será, hermano, que lo caracteriza al verdadero creyente. Toda la escritura es la voluntad de Dios. Toda la escritura es la voluntad de Dios. Todos sus mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Todo eso es la voluntad de Dios. En el Salmo 48, David escribió, el hacer tu voluntad, dice, ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Me deleito en hacer tu voluntad, decía David. ¿Sí? El Salmo 143, 10 también dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a Dios a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Jesús enseñó
que todo aquel que hace la voluntad de Dios, Él les dijo, esa es mi hermana, esa es mi madre, ¿sí? Ese es mi hermano. En Juan 7:17 también declaró, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. En Mateo también Jesús hizo una solemne advertencia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Juan describe a los creyentes como los que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Amén, hermanos. Y hay muchos pasajes, hermanos, que hablan de la voluntad de Dios, pero el mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios, si se los pregunto, ustedes me van a decir, ¿verdad? Jesús mismo, ¿verdad? En Juan 6:38 definió su misión mesiánica cuando dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Amén. También en Juan 4:34 Jesús explicó a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Imagínense, mi comida, o sea, todos los días, hermanos. ¿Cuántas veces comemos nosotros? ¿3 veces? ¿2? ¿1? Pero la comida, decía Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Que me envió y llevar a cabo su obra. En la agonía en el Getsemaní también afrontaba esa horrible realidad de la cruz. El Señor, sin embargo, oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, tu voluntad, como tú has querido. Hermano, la voluntad del Padre. El Señor Jesús modeló perfectamente el elemento fundamental de una relación con Dios. Oigan bien, hay un elemento fundamental de la relación suya con Dios, y ese es la obediencia a su voluntad. Ese es el elemento esencial, hermanos. Usted puede decir que cree en Dios, que ha recibido al Señor, que es un hijo del Señor, pero si en su relación con Él usted rechaza la voluntad de Dios, no hace la voluntad de Dios, no obedece a la voluntad de Dios, está mintiendo. ¿Ven? Pero, hermanos, para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba entonces de la genuina fe salvadora, ¿sí? Eso es lo que nos ha venido enseñando Santiago. Y ahora nos da otra prueba más, ¿sí? Otra característica más del verdadero cristiano, que debe de ser obediente a la voluntad del Señor, de Dios mismo. Amén. Los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer de corazón, no solo de palabras, ¿sí? La voluntad de Dios. Eso lo dice en Efesios 6:6. Los cristianos, hermanos, gozosamente y de buena gana oran, venga tu reino, hágase tu voluntad. Debemos de orar, no nomás como algo mecánico, de buena gana y con gozo debemos de hacer esa oración. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. La letra del conocido himno que dice, pensaba pedirle al hermano Jacobo que contáramos este himno, pero dice que ya tiene todo programado, así que no lo cantamos. Pero dice, haz de mí lo que quieras, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cumple siempre en mí tu querer. Ese es nuestro himno, nuestro canto al Señor, ¿sí? Yo el barro y tú el alfarero, ¿sí? Hazme como tú quieras. Si no te gusta, deshaz de lo que has hecho y hace en mí lo que tú quieres ser. Debemos ser, entonces, hermanos, hacedores de su palabra. Amén. Hacedores de su palabra y no solo oidores. Pero otra parte, hermano, por otra parte, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo. Bajo este terrible pecado del orgullo, hermanos, también hay conflictos, mundanalidad, murmuraciones, calumnias, como compartimos la última vez, ¿sí? Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a quienes, a los humildes, a los que obedecen al Señor. Hermanos, quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios,
dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina, ¿sí?, gracia salvadora de Dios. Oigan bien, los que no se someten, hermanos, se niegan a someterse a la voluntad de Dios, dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la gracia divina salvadora del Dios mismo. Hermanos, cuando un creyente está fuera de la voluntad o rechaza la voluntad de Dios, se convierte en una persona que trae conflictos y guerras a los que lo rodean. En lugar de convertirse o ser un pacificador, se convierte en un alborotador, ¿sí? David cometió este grave pecado, ¿se recuerdan? Él cometió adulterio y trajo grandes, hermanos, y graves problemas. Sabemos la historia, ¿verdad? Graves problemas a su familia. Y no solo a su familia y los que lo rodeaban, a la nación entera, hermanos, a todo el reino. Lot se fue a vivir a Sodoma y trajo problemas en su familia. Jonás desobedeció a Dios y casi hace que el barco se hunda, ¿verdad?, con toda su tripulación. Trajo problemas a los que le rodeaban. Cada uno de estos casos fue por una actitud incorrecta a la voluntad de Dios. Eso, hermanos, eso es. Muchos cristianos ven en la voluntad de Dios como una medicina amarga que deben tomarse, en vez de verla, hermanos, como una evidencia llena de gracia del amor de Dios. La ven como otra cosa, como algo que es desagradable, ¿verdad? Pero no, hermanos, es una evidencia de la gracia, ¿sí?, llena de gracia del amor de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios viene de su corazón. Su voluntad es la expresión máxima de su amor a su pueblo, a usted, si es un hijo del Señor. Bueno, ya que dijimos todo esto, hermanos, Santiago es fiel al modelo que ha seguido, ¿verdad?, a lo largo de su epístola. Él ofrece una forma práctica con el asunto de responder a la voluntad de Dios. En un pasaje en donde, al parecer, era una ilustración mundana de los planes de los hombres de negocios de ese tiempo, Santiago ofrece aquí unas ideas o principios de cómo las personas responden a la voluntad de Dios o actitudes a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y en este pasaje Santiago nos enseña 4 actitudes, hermanos, hacia la voluntad de Dios. En otras palabras, Santiago presenta 4 aquí respuestas o actitudes que las personas dan a la voluntad de Dios. Tienen que mostrar esas actitudes, más de una o de 2, hermanos. 3 son negativas o incorrectas y una es correcta o positiva, la que toda persona cristiana debe cultivar y poner, hermanos, en práctica y responder a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a la primera, hermanos, y vamos a ir a Santiago, a nuestro pasaje, a nuestra cita, en Santiago 4, 13. Vamos a leer el 13 al 14 y vamos a dejar el 15, vamos a saltarnos al 16. El 15 lo vamos a ver después, pero aquí vamos a encontrar las primeras 3, hermanos, características o respuestas, actitudes que las personas muestran hacia la voluntad de Dios. Entonces la primera respuesta o actitud negativa, incorrecta a la voluntad de Dios es ignorar la voluntad de Dios. Santiago 4, 13, 14 y 16 dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Muchos planes, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece o se desaparece, ¿verdad? La primera respuesta, entonces, hermanos, o actitud incorrecta a la voluntad de Dios es ignorar la voluntad de Dios. O sea, no hacerle caso, ¿sí? O rechazar a la voluntad de Dios con una actitud presumida o presuntuosa, viviendo como si Dios no existiera o no existe, o como si Él fuera indiferente al comportamiento de todos los hombres y las necesidades de los hombres.
Y las encontramos, hermanos, aquí la encontramos aquí en este versículo 13, ¿sí? Y 14 y 16. Tal vez Santiago estaba dirigiéndose a los comerciantes ricos en la asamblea. Podía ser que ellos habían estado discutiendo, ¿sí?, sus acuerdos comerciales y presumiendo de sus planes. No hay evidencia de que estos hombres buscaran la voluntad de Dios o que oraran sobre sus decisiones. Medían el éxito en la vida por cuántas veces se habían salido con la suya o habían tenido éxito en los negocios y habían logrado lo que habían ellos planeado. O sea, mecánicamente ellos hacían las cosas porque les había ido bien, ¿verdad? En el negocio anterior, y ahora lo vamos a hacer otra vez y nos va a ir bien, sin tomar en cuenta a Dios. Pregunta, ¿ha hecho eso usted, hermano, hermana? ¿Ha hecho planes ignorando la voluntad de Dios? ¿Y le ha ido bien? ¿Sí? ¿Le ha ido bien? Y ni siquiera se recordó de mencionar el nombre de Dios cuando hizo un negocio o un viaje, no sé, cualquiera que haya sido la actividad que hizo, lo hizo y lo hace otra y otra vez. Eso es incorrecto, es arrogancia, hermano, orgullos, y tendrá consecuencias, ¿sí?, negativas por hacer las cosas sin tomar y hacer los planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, porque le salió bien, ¿verdad? Yo soy inteligente y supe manejar el negocio, ¿verdad? Y me fue bien, pero no tomó en cuenta al Señor, y eso es arrogancia, es orgullo. Pero Santiago nos presenta aquí tres argumentos, miren, tres argumentos o razones que revelan la insensatez, porque ignorar la voluntad de Dios es insensatez, es necedad, es, bueno, más fuerte, estupidez, tontería, ¿sí? Ignorar la voluntad de Dios es todo eso. El primer, entonces, argumento que Santiago nos da aquí de ignorar la voluntad o rechazar la voluntad de Dios es la complejidad de la vida, hermanos. La vida es compleja, es difícil. Veamos el versículo 13, dice, oigan ahora ustedes, que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Todo bien, ¿verdad? Muy buenos planes. Hermanos, la vida es compleja. Pensemos por un momento de todo aquello que envuelve la vida. Desde que usted se levanta, hermanos, piensa o hace planes, ¿verdad? Y se involucra el hoy, ahora, el mañana, ¿sí? Eso involucra la vida. Comprar, vender, obtener ganancias, otro trabajo, ¿sí? Pérdidas quizás también, ir acá, ir allá. Eso implica la vida, hermanos. Desde que nos levantamos creo que pensamos en eso, ¿verdad? La vida está hecha, hermanos, y se mueve por personas y lugares, actividades y metas, días y años. Y cada uno de nosotros hace decisiones cruciales, hermanos, día a día. La vida, hermanos, es complicada y aparte de la voluntad de Dios, la vida es un misterio. Es un misterio y más complicada aún todavía. Cuando conoces a Cristo Jesús como tu Salvador y buscas hacer su voluntad, entonces la vida comienza a tener sentido. Incluso el mundo físico alrededor de nosotros, sí, lo vemos diferente. Sí. Adquiere todo esto, hermano, adquiere un nuevo significado. Ahora, hermanos, cuando estás en Cristo, hay una simplicidad y unidad en tu vida que te proporciona equilibrio y confianza. Equilibrio y confianza, hacer buenas decisiones. Ya no estás viviendo en un universo misterioso y amenazante, ¿sí? Ya no. Ahora puedes cantar, este mundo es de mi Dios, ¿verdad? Un himno precioso, dice el himno, este mundo es de mi Dios, la tierra toda. Dice, doquier yo voy, mostrando está su esplendidez. De Dios el mundo es. Amén. Precioso himno, ¿verdad? Hermanos, una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios no son, por supuesto, cosas malas.
que no estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Sí? No son malas, sino buenas, son elogiables, hermanos. No se viola ningún principio espiritual en nada, en nada, ¿sí? De acuerdo a lo que dijeron los hombres de negocios en esta cita, el problema radica o está en lo que hicieron, lo que no hicieron. ¿Sí? Hicieron grandes planes, pero pasaron por alto, por completo a Dios. Dios no formaba parte de su agenda, de sus planes. Ese es el problema. ¿Amén? Y por muy pequeño que sea el plan que tengamos, hermanos, el Señor siempre tiene que estar ahí. La vida es muy complicada y sin Dios es mucho más. No tomaremos, hermanos, las mejores decisiones. Busquemos a Dios. Si no estás en Cristo, ven a Cristo hoy y las cosas van a funcionar mejor. Vas a tener esperanza para comenzar, hermano o amigo. El segundo argumento que aquí nos presenta Santiago es que prueba que ignorar la voluntad de Dios es insensatez y necedad, es la incertidumbre de la vida, ¿sí? La vida es incierta, hermanos. Miren el versículo 14 dice, sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana. La vida es complicada e incierta, ¿sí? Es complicada y es incierta. Esta declaración está basada en Proverbios 27:1. Dice, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Incierto, ¿verdad? Es incierto. La vida es incierta, hermanos. Estos hombres de negocio estaban haciendo planes por todo un año, imagínense, cuando no podían ver ni saber lo que ocurría o ocurriría en el día siguiente. Se sentían tan seguros, confiados, que decían, hoy o mañana iremos a tal o cual lugar o ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocios, venderemos, ¿verdad? Compraremos, vamos a tener ganancias, ¿sí? Pero no sabían. Otra vez, el problema no era que hicieran estos planes. El problema es que no tomaron en cuenta, ignoraron la voluntad de Dios, no lo mencionaron siquiera, no estaba en su agenda, no estaba en sus planes. La tierra, hermano, la tierra de este hombre había producido en esta actividad, hermanos, de estos hombres, no nos debe recordar la parábola de un hombre, ¿se acuerdan? Que Jesús contó en Lucas 12:16. Y es que la tierra de este hombre de la parábola había producido mucho, que sus graneros eran muy pequeños ya, y no tenía ya dónde almacenar la cosecha este hombre. Entonces decidió que tirar esos graneros y construir otros graneros más grandes. Y de esa manera él estaba asegurando su futuro, ¿sí? Porque iba a acumular más alimentos, y le iba a durar toda su vida o mucho tiempo, y no iba a tener problemas. Vean lo que dijo este hombre. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. No menciona a Dios, ¿verdad? Divierte, orgullo, hermanos, arrogancia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta jactancia y a este orgullo de este hombre? En el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, ¿verdad? Tonto, esta misma noche te reclaman el alma. Es incierta, la vida es incierta, hermanos. Pero cada vez que usted vaya a su cama, dele gracias a Dios por ese día, porque nosotros vivimos día a día, hermanos. Dios le dijo, necio, ¿sí? Estás haciendo planes, vas a derribar tus graneros y no sabes si el próximo año, mañana, ya no estás. Hermanos, la vida no es incierta para Dios, pero sí lo es para nosotros. Solamente, hermanos, cuando estamos y hacemos su voluntad, estaremos confiados y seguros del día de mañana, porque sabemos que Él nos guía, hermanos, Él nos guía. Hermanos, la vida no es algo simple, es compleja, es una mezcla de fuerzas, de sucesos, de personas, eventos y circunstancias sobre las que tenemos muy poco, ¿sí? O ningún control sobre ellos. Y eso hace imposible que alguien pueda asegurarse, ¿sí? O planificar el futuro. Es imposible planificar con seguridad el futuro.
A pesar de eso, algunas personas imaginan neciamente que tienen el control de su vida. Lamentablemente, todas estas personas nos pasan por alto no solo la existencia de la voluntad de Dios, sino también sus beneficios. ¿Pero de qué beneficios hablamos? Los cristianos, hermanos, tenemos el consuelo de saber que el soberano, omnisciente y omnipresente, sí, omnipotente Dios del universo, controla cada suceso, ¿sí? Y circunstancias de nuestra vida y los entreteje en su perfecto plan para ellos, para su beneficio, para su bien, como dice Romanos 8:28, y todo ayuda para bien. Dice el Proverbios 3:5, fíjate del Señor, ¿sí? Y confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes ¿qué? En tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento. Hermanos, la vida es incierta, es complicada. El tercer argumento que aquí Santiago nos presenta es que prueba que la ignorancia, hermanos, o no hacer caso de la voluntad de Dios es la brevedad de la vida también. Imagínense, complicada, incierta y es breve, ¿sí? La brevedad de la vida. El versículo 14, la segunda parte dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, desaparece. Santiago le recuerda a estos hombres que la vida es tan transitoria, tan pasajera, como el humo de una fogata, ¿sí? O el vapor que sale de lo que le toman cafecito bien caliente y sale el vaporcito, no dura mucho, se desaparece, ¿sí? Como ese humo que sale de esa tacita de café, hermanos. O nuestra respiración en los tiempos fríos, brevemente visible, se ve ¿verdad? Un vapor ahí, un humo que sale de nuestra boca, pero se desaparece luego, hermanos. Brevemente es visible, en un momento se desaparece. O hermanos, qué insensato y necio, ¿sí? Tonto es en vista de la brevedad y fragilidad de la vida terrenal hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios. Este es uno de los temas en la Escritura que se repite una y otra vez, hermanos. Para nosotros parece que la vida es larga, ¿verdad? Y la medimos en años. Pero, hermanos, en comparación con la eternidad, la vida es solamente un vapor. Porque nosotros, ¿verdad? Si la comparamos con la eternidad, la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra se va en un instante, hermano, es un vaporcito. Y Santiago toma esta figura o imagen del libro de Job, donde encontramos muchas fotos, hermanos, de la brevedad de la vida. Y ahorita vamos a ver estos pasajes. En Job 7:6 dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera de un telar, llegan a su fin sin esperanza. En 7:9, Job 7:9 dice, como una nube se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, no subirá. Ustedes ven las nubes que de repente están ahí, después ya no están ahí, ¿verdad? Se desaparecen, no sabemos qué se hicieron o cómo se formaron, pero así es la vida del hombre, hermanos. Job 8:9 también dice, porque nosotros somos de ayer, ¿sí? Y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Job 9:25-26 dice, mis días han sido más ligeros que un corredor, o como un atleta, pero aquí hace referencia a los mensajeros reales que se apresuraban en sus misiones en aquellos tiempos, a caballo, corriendo, ¿verdad? Tenían que llegar a dejar esa correspondencia rápido. Dice, los días de nuestros días son más rápidos que un correo. Se deslizan, dice, como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. No sé si usted ha visto cómo un águila se arroja hacia abajo tan rápido para agarrar su presa, para alimentarse. Es rápido, hermanos. También en Job, de 14:1-2, dice, aquí Job se quejaba a Dios, resumiendo muy apropiadamente la fragilidad de la vida o de la existencia humana. Decía, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Los salmos también subrayan el carácter transitorio o pasajero de la vida.
Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Oh, hermanos, nosotros contamos nuestros años, ¿verdad? Al cumplir años, le preguntaba a un jovencito, ¿cuántos años tienes? Tienes 14 años, ¿verdad? 15 años. Hermano, los contamos año tras año, los años los estamos cumpliendo, cada vez que cumplimos años, damos gracias a Dios por un año más de vida. Pero Dios nos dice que numeremos, fíjense bien, no los años, ¿sí? Él nos dice que no numeremos o contemos nuestros años, sino que los días. Los días. Salmo 90:12 dice, enséñame a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Cada día, ¿verdad? Le damos gracias a Dios cada vez que nos amanecemos. Cada día, hermanos. Después de todo, hermanos, debemos vivir un día a la vez. Y esos días, hermanos, pasan más rápido conforme crecemos, ¿sí? Y envejecemos. Y se lo digo por experiencia, ¿sí? Eso los días los vemos ahorita que pasan lunes otra vez, viernes otra vez, lunes otra vez, hermano. Los días pasan tan rápido. Así que, hermanos, como la vida es tan breve, no podemos darnos el lujo o permitirnos gastar nuestras vidas en lo pasajero. Y ciertamente no queremos desperdiciar nuestras vidas. Yo creo que, ¿verdad?, que no queremos eso. Debemos invertir nuestras vidas en esas cosas, hermanos, que duran para siempre, en las cosas que son eternas. Dios revela su voluntad en su palabra y aún así la mayoría de personas ignoran y rechazan las escrituras. Dios nos ha dado, hermanos, preceptos, principios, promesas que pueden guiarnos, oigan bien, nos pueden guiar en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Conociendo y obedeciendo la palabra de Dios es la manera segura, hermanos, de alcanzar el éxito espiritual, ¿verdad? Serás como árbol plantado junto a corrientes o aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1:3. Bueno, resumiendo la enseñanza bíblica acerca de la voluntad, de la brevedad de la vida y en los humanos, David escribió en el Salmo 103, 15, 16, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa por ella deja de ser y su lugar ya no le corresponde, ya no está ahí. Hermanos, la complejidad de la vida, la ignorancia del futuro y la brevedad de la vida humana debiera dar una señal de alerta, hermanos, una señal de alerta, una bandera amarilla, ya casi roja, a los que de una forma necia, insensata, tonta, no hacen caso de la voluntad de Dios. Sí, hermano, la ignorancia es arrogancia, es orgullo y es peligroso. Amén. El dejar de un lado la voluntad de Dios es orgullo, es peligroso, hermano, es arrogancia. Bueno, la segunda actitud entonces, vamos a la segunda actitud, hermano, o respuesta negativa a la voluntad de Dios. Y esta es la fragilidad y la arrogancia de rechazar la voluntad de Dios. Y lo vemos aquí en el versículo 16 de nuestra cita, dice, pero se jactan, dice, en su arrogancia. Toda jactancia semejante que es mala. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es ignorar, ¿verdad? O no hacerle caso con una actitud presuntuosa, ¿sí? Pretenciosa, viviendo como si Dios y su voluntad no existieran. Pero hay también quienes aún que reconocen que Dios existe y tiene una voluntad, aún así, hermanos, con arrogancia la rechazan. Eso más es peor, ¿sí? Aún con arrogancia la rechazan. Los del primer grupo, ¿sí?, son ateos prácticos, ¿sí?, que viven como si Dios no existe, ¿verdad? No toman en cuenta a Dios para nada. Los de esta segunda categoría, hermanos, son personas que creen en un Dios, un creador. Son teístas, ¿verdad?, por sí mismos, pero que luego al rechazar o no someterse a las incertidumbres de ellos, ¿verdad?, en la vida, a Dios, establecen ellos mismos
sus propias metas y su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, aunque la aceptan, pero simplemente no es importante para ellos en sus planes. Las ponen por un lado, si ponen la voluntad de Dios por un lado y usan sus propios planes. Aunque esta actividad no debe de caracterizar a un cristiano verdadero, lamentablemente, hermanos, hay cristianos que cometen con frecuencia el error de echar a un lado la voluntad de Dios y prefieren sus propios planes sin tomar en cuenta a Dios. Santiago dice que los que rechazan la voluntad de Dios se jactan en su soberbia, y Dios en su palabra nos dice que Él ve de lejos, ¿sí?, al orgulloso. Jactarse puede significar ser bullicioso o hablar en voz alta, en ambos casos con regocijo o haciendo alarde de sus propios logros, ¿sí? No, a mí me fue bien, yo hice este negocio, bueno, ni mencioné a Dios, pero me fue bien. Y hacen alardes, hacen ruido, ¿verdad? Y comentan aquí y allá de que les ha ido bien y sin tomar cuenta de Dios. Soberbia, orgullo. Y esto viene, hermano, de una raíz que significa vagar. Se usaba a veces para describir a los charlatanes que viajaban por diferentes lugares vendiendo artículos falsos. En los pueblos por allá de nuestros países, así aparecían unos camionetitas con sus bocinas ahí, ¿verdad?, anunciando que era lo mejor para la salud, y le empezaban a dar, le regalaban una cosa porque compraran su producto. Falsos, charlatanes, ¿sí? Les regalaban algo para que compraba algo que era nomás una botella con algo agua pintada, no sé, pero era falso, hermanos, eran charlatanes. En otras palabras, hermanos, los que se jactan en su soberbia son aquellos que hacen mucho escándalo y hacen alarde de algo que no poseen ni pueden obtener, y muchas veces mintiendo. Así son los que niegan la voluntad de Dios. Hermanos, la jactancia del hombre solamente cubre la debilidad del hombre. El que se orgullece, el que se siente orgulloso y se jacta, está cubriendo su debilidad. Hermanos, la jactancia del hombre solamente cubre eso, ¿sí?, la debilidad del hombre. El hombre propone, pero Dios dispone, a ese dicho, ¿sí? Él lo escribió un monje, Tomás Kempis. Pero esa frase existía, hermanos, ¿sí? En Proverbios 16:33 dice, mire, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene ¿el qué? La decisión. ¿Sí? Ya existía y muchos la usan, piensan, está en las Escrituras, en este salmo, en este proverbio. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. ¿Sí? El hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Es lo que dicen. El hombre no puede controlar los eventos del futuro, tampoco tiene la sabiduría de ver el futuro, ni el poder para controlarlo. Para él presumir o jactarse es pecado y se está haciendo a sí mismo Dios. Qué tonto y necio es para las personas ignorar la voluntad de Dios. Es necio y es tonto ignorar la voluntad de Dios, rechazar la voluntad de Dios. Es como ir a un bosque, hermanos, o una jungla que usted no conoce sin ningún mapa o una guía, ¿sí? O bajo una gran tormenta en el mar, ¿sí?, sin un compás o una brújula. O como entrar en una cueva, un túnel, ¿verdad?, oscuro, sin usted llevar una lámpara o una antorcha. Toda jactancia vana, arrogante y necia, como esta, advierte Santiago, es mala. Y aquí el término malo habla de diabólico, ¿sí? Evil, dicen en inglés, ¿verdad? La Biblia emplea esta palabra malo como título para Satanás. En 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y Él los protegerá del maligno, del que hace el mal, Satanás. Juan 17:15 dice, no te pido que los quite del mundo, sino que los protejas, ¿de quién? Del maligno. Hermanos, el jactarnos o el jactancioso pecador original es Satanás. Es Satanás. Los que de forma arrogante rechazan, oigan bien, la voluntad de Dios, imitan el pecado de Satanás y también pueden sufrir su condena.
si persisten en tal pecado. Sabemos que si nosotros pecamos, 1 Juan 1:9 dice, ¿verdad? El Señor nos perdona, Él es fiel y nos perdona todos los pecados si los confesamos. Así que, hermanos, ¿no? Si pecamos, tenemos un juez, ¿verdad? Y Él es justo para perdonarnos si venimos a Él en arrepentimiento. Vamos entonces al versículo 17, hermanos, del capítulo 4 de Santiago. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta es la tercera actitud o respuesta negativa a la voluntad de Dios. Es el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. Los que son culpables a este tercer enfoque negativo a la voluntad de Dios afirman la existencia de Dios y reconocen la supremacía de su voluntad. Pero hermanos, no proceden ellos proceden a desobedecerla. Santiago reprende a tales personas con una indiscutible declaración de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando, es pecado. Los de este grupo tercero, hermanos, conocen la voluntad de Dios y afirman que es buena. La palabra buena es algo moralmente excelente, digno de honor y honestidad y honesto. Eso significa la palabra bueno. La voluntad de Dios se expresa en un sentido amplio en todos los mandamientos, ¿sí? Y principios de las Escrituras, los principios bíblicos en las Escrituras, hermanos. De forma específica, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que se salven las personas, ¿verdad? Que salven las personas según 1 Timoteo 2:4, 2 de Pedro 3:9 también. Que sean llenas del Espíritu Santo, que sean santificadas. Esa es la voluntad de Dios. Que sean sumisos, que sean sufridos también. Amén. A la persona que obedece estos 5 aspectos de la voluntad de Dios, la Biblia dice que se deleiten a sí mismos en Dios y Él va a conceder, hermanos, las peticiones de su corazón, según Salmo 37:4. Esto quiere decir que Él pondrá los deseos y luego los cumplirá. Los que conocen la voluntad de Dios tienen la responsabilidad, oigan bien, hermanos, tenemos la responsabilidad de obedecer, ¿sí?, la voluntad de Dios. Y si no lo hacen, pecan o pecamos. Amén, pecamos. Estos creyentes no encontrarán alivio en el hecho de que no hayan cometido pecado de forma activa. El hecho de dejar a Dios fuera de sus planes es en sí ya pecado, ¿sí? No es porque ellos cometieron un pecado en acción, sino con el hecho de dejar la voluntad de Dios a un lado. Eso es pecado, hermanos, ya hemos pecado. El pecado de rechazar y desobedecer la voluntad de Dios es de omisión, es de no hacer lo que es bueno, según Lucas 12. Hermanos, los pecados de omisión tampoco están aislados de los pecados de comisión. Por lo general, las personas que cometen pecado de omisión también cometen pecado de comisión. Yo les digo por qué. Porque cuando no hacen lo que es bueno, terminan haciendo ¿qué? Lo que no es bueno. ¿Sí me entiende? Sí, entonces, si no hacen lo que es bueno, van a hacer lo que es malo. Entonces, cometen los dos pecados. Cuando no hacen lo que es bueno, terminan haciendo lo que no deben de hacer. Como no hacen lo que deben de hacer, hermanos, hacen lo que no deben de hacer. El pecado de este tercer grupo, hermanos, es en realidad más grave que el del primer grupo, de los primeros 2 grupos. Al final de la parábola del siervo infiel, Jesús advirtió: aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá, dice, muchos azotes. Pero el que no la sabía, la voluntad de Dios, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Sí? Según los versículos 47 al 48 de Lucas. Jonás, hermanos, es un tipo. El viernes estábamos hablando mucho de Jonás. Jonás es un tipo o típico ejemplo de alguien que conocía la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero se negó a hacerla. Todos sabemos lo que le pasó a él. Solo después de haber recibido una severa disciplina de Dios, Jonás se sometió a él, sí, a su voluntad.
quienes desobedecen, hermanos, la voluntad de Dios, sufren del mismo modo las consecuencias. Van a haber consecuencias. Pero ¿por qué las personas, hermanos, que conocen la voluntad de Dios? Creo que, ¿verdad? Aquí quizás no hay, pero los que de veras conocen la voluntad de Dios deliberadamente la desobedecen, ¿sí? Hay dos razones por qué lo hacen. ¿Por qué lo harán, hermanos? Pero hay dos razones, ¿no? Y la primera es que el orgullo. Hay orgullo, hay arrogancia. Al hombre le gusta presumir de que es el dueño de su destino, ¿verdad? Le gusta, lo presume. Y lo dicen a otros. Tú eres el dueño de tu destino. Tú eliges o tú diriges tu mismo destino. Tú vas a ir donde tú quieres. Tú eres el dueño de tu destino. Tú eres el capitán de tu alma, ¿sí? El hombre ha logrado tantas cosas maravillosas, no lo podemos negar, ¿verdad? Que cree que puede hacer lo que sea, ¿verdad? Puede hacer cualquier cosa. Por eso, la primera razón, porque estas personas que conocen la voluntad de Dios y la desobedecen es por el orgullo, hermano. Orgullo, hay mucha arrogancia, mucho orgullo. Y otra razón es la ignorancia del hombre acerca de la naturaleza, oigan bien, de la naturaleza de la voluntad de Dios. El hombre actúa pensando como si la voluntad de Dios es algo que se puede aceptar o rechazar. Amén. En realidad, la voluntad de Dios no es una opción. No es una opción. Es una obligación. No podemos, hermanos, tomarla o dejarla, ¿verdad? Tómala o la dejas. No es una opción, hermanos. La voluntad de Dios no es una opción. No podemos tomarla o dejarla, como algunos dicen, porque Él es el creador. Amén. Es el creador. ¿Sí? Y nosotros, sus criaturas, nosotros simplemente obedecemos. Porque Él es el Salvador y Señor y nosotros sus hijos, sus siervos, sus esclavos. Nosotros solamente lo obedecemos. No tenemos derechos, amén, amén. No tenemos derechos, hermanos. No tenemos ningún derecho. Hermanos, si usted está tomando la voluntad de Dios a la ligera, usted está invitando el castigo de Dios a su vida. Y creo que usted no quiere eso. Amén. Creo que no quiere eso. Bueno, por último, la cuarta respuesta o actitud a la voluntad de Dios, esta es positiva, hermanos. Y la titulamos La bendición de reconocer la voluntad de Dios obedeciéndola, ¿sí? Porque otros la reconocieron pero no la obedecieron, ¿verdad? Pero estos la obedecen. Y en contraste con las respuestas negativas y pecaminosas a la voluntad de Dios, analizadas antes, Santiago aquí presenta el aspecto positivo en el versículo 15. Dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Bien? Sí, ya vimos que hicieron planes, ¿verdad? Por un día, por una semana, por un año, años y años. Dice, usted en lugar de eso, de hacer los planes y no tomarme en cuenta a mí, dice, deben de decir si el Señor quiere, ¿verdad? Más bien deberían decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar del ateísmo práctico, en el teísmo y el teísmo propio, hermanos, o la evidencia, o la evidente desobediencia de las primeras tres respuestas, Santiago exhorta a sus lectores a que más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta cuarta actitud y respuesta positiva a la voluntad de Dios, que la reconoce y la obedece, por lo general distingue, hermanos, a los verdaderos creyentes. ¿Amén? Esto distingue a los verdaderos creyentes. Esa actitud y respuesta positiva a la voluntad de Dios, que no solamente la reconocen, sino que la obedecen. Esta es una característica que todo creyente debe dar. La frase deberían decir muestra que la sumisión a la voluntad de Dios debe de ser habitual y constante, no solo en una ocasión, no solamente este día, no solamente el lunes, de lunes a viernes o más el domingo. Es, hermano, habitual, debe estar en nosotros en cada momento de nuestra vida. Debe ser la voluntad de Dios siempre,
¿sí? Debe ser habitual y debe ser constante, hermanos. ¿Amén? Debe ser habitual y constante. Hermano, hermana, en todos los aspectos de su vida y en cada decisión que usted tome o afronta, la respuesta del creyente es decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Si el Señor quiere, siempre, hermano. Por muy pequeño que a usted le parezca, pequeña la decisión que vaya a hacer, si el Señor quiere, vamos a hacer esto. Si el Señor quiere, vamos a ir allá. Si el Señor quiere, vamos a comprar esto. Si el Señor quiere, vamos a invertir aquí. Vamos, hermanos, en cualquier aspecto de su vida, en cualquier evento de su vida, debe de tomar en cuenta la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, haremos esto o lo otro, iremos aquí o allá. Eso es, hermanos, si el Señor quiere. Esa es la respuesta de todo creyente, correcta. O lo podemos decir de otra manera, hermanos, más sencilla. La voluntad de Dios es fundamental para todos sus planes, ¿sí? La voluntad de Dios es fundamental para todos sus planes. Cualquier plan que usted tenga, la voluntad de Dios. Si usted va a ayudar a alguien, que sea la voluntad de Dios. O sea, todo que sea si el Señor quiere, si el Señor quiere. Todos los planes que usted tenga deben de ser la voluntad, de estar en la voluntad de Dios. Tomar en cuenta a Dios para todos, hermanos. En la Biblia tenemos un ejemplo en Hechos 18:21, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere, dice Pablo, ¿verdad? ¿Sí? En Romanos 15:32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, pero iré a verlos pronto si el Señor quiere, ¿verdad? Hermanos, el reconocimiento y obediencia a la voluntad de su voluntad, de la voluntad de Dios, afirma su soberanía, ¿sí? Sobre todos los aspectos de la vida. Vivimos solo porque Dios así lo quiere. Usted está aquí porque Dios lo quiere, no crea que vino aquí porque si alguien lo invitó, ¿verdad? O porque usted sintió ganas de venir. Es porque Dios quiso que viniera. Por eso está aquí y escuchara la palabra del Señor. Hermanos, sí, Dios también controla todo lo que las personas hacen, ¿sí? Él controla nuestra vida. Vivimos solo porque Dios lo quiere así. Y Él controla la vida y la muerte también. Dios también controla todo lo que las personas hacen y todas las circunstancias de la vida. La omnisciencia de Dios, hermanos. La omnipresencia de Dios. Escuchaba una anécdota de un hermano que dice que él le habían inculcado que, bueno, le enseñaron en su tradición que sus seres queridos cuando fallecen lo están viendo del cielo, ¿verdad? Lo están viendo del cielo. Pero decía otro, a mí no me aterroriza que un familiar me esté viendo del cielo, me aterroriza que Dios me esté viendo del cielo, ¿verdad? Porque eso, la Biblia no dice que los que mueren van a vernos del cielo, ¿verdad? No van a ver a sus familiares aquí en la tierra. Dios sí nos ve, hermanos. Dios sí lo ve en cada momento, dónde está, qué hace, qué dice. Dios está en todas partes, ¿sí? Y ve lo que hace y todas las circunstancias de la vida. Para el cristiano, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración también, ¿sí? Según Romanos 12, 1 al 2. Es algo que debe hacerse con el corazón, ¿sí? Oiga bien, la voluntad de Dios es, si usted obedece al Señor en todos sus planes y lo toma en cuenta sus planes, está adorando a Dios también. Es un gesto y una forma de vida, hermanos, y adoración con su corazón. En Juan 13:17, el Señor Jesús pronunció la recompensa dada a los que hacen la voluntad de Dios. Dice, si saben estas cosas, serán felices si las practican. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba, hermanos, de una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. Si usted quiere autoexaminarse y ha sido transformado y tiene una mente y un corazón regenerado, transformado, haga la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, es una señal, sí, que es verdadera, que está en el Señor Jesucristo. Un deseo ferviente de hacer su voluntad, ¿sí? Esa es una señal segura de una vida transformada. Terminamos, hermanos, preguntando,
¿Cuál de estas tres actitudes tienes hacia la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu respuesta a la voluntad de Dios? ¿Ignoras totalmente la voluntad de Dios al hacer tus planes y decisiones diarias? ¿O tú conoces la voluntad de Dios y así aún la desobedeces, la rechazas? Cada una de estas actitudes es equivocada, ¿sí? Y arruina la vida de las personas que la sostienen. Pero la persona cristiana que conoce, ¿sí?, el amor y obedece la voluntad de Dios, gozará, hermanos, de la bendición de Dios. Su vida no será fácil, ¿sí? No será fácil, pero será feliz y santa. Su comida será hacer la voluntad de Dios, como dice Juan 4:34. Habrá un gozo y deleite en su corazón. Amén. Si no estás en Cristo, ¿sí?, de seguro no conoces la voluntad y tu vida es quizás misteriosa, es incierta. Ven a Cristo hoy y Él abrirá tus ojos y tus oídos espirituales para que veas y escuches, conozcas su voluntad y así tu vida tendrá sentido, ¿sí? Tendrá un propósito. Ven ahora, pecador, ¿sí? Entrega tu vida a Cristo y tú, creyente, sea hacedor de su voluntad y no solamente oidor, porque no hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Es pecado, es pecado. Oremos, hermanos. Oh Dios, venimos ante ti nuevamente, dándote gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Haz tú, Señor, la obra de salvación para los que no te conocen. Da ánimo, aliento, edificación y exhortación para tus hijos, para tu pueblo, la iglesia. Que de ahora en adelante, oh Dios, nuestra respuesta y actitud a tu voluntad sea positiva, dando gracias en cualquier decisión y en nuestra vida. Digamos siempre, si el Señor quiere, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Líbranos, Señor, de cometer pecado de ignorar o de no hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios. Te necesitamos, Padre. Sin ti no podemos hacer nada, como dice Juan 15. Llénanos, oh Dios, de tu amor cada día. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén.